Damos la bienvenida a Jorge Sánchez, escritor, ufólogo, también amigo personal, amigo del programa, compañero. Jorge Sánchez con 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, al igual que nuestro querido Enrique Chazara con 50 lugares mágicos del País Vasco. Jorge Sánchez, bienvenido a Misterios de Orión, bienvenido al Universo por Descubrir. ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues encantado de estar contigo otra vez. Me alegro mucho que estés por aquí, ya decididamente a presentar este libro, eh, Mm. 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana. Yo, como siempre, pregunto en estas entrevistas, me gustaría saber, antes de nada, lo que Mm. te llevó a escribir de tu comunidad, porque eres alicantino, de tu comunidad, eh, todos estos misterios y, por cierto, aparte de Manises y algún que otro caso más importante que siempre sabemos, el resto de España es importante que personas como tú hagan estos libros para podernos ir. Y además, creo que tiene hasta una novedad, así que te voy a dejar hablar y quiero que Mm. nos cuentes un poquito esos 50 lugares, si no los 50, los que te hayan llamado más la atención, los que te hayan llamado más, te hayan llenado más a ti como escritor, como investigador, Jorge. Así que todo tuyo. Pues nada, Sergio, muchas gracias por la oportunidad, por estar contigo otra vez en el programa. Y bueno, son 50 porque había que poner un número redondo, ni más ni menos. Perdona. ¿Y cómo surge la idea del libro? Pues surgió en un congreso fantástico que se celebró en Eibar, que lo organizó un tal Sergio Ruiz, con el Ají y un montón de compañeros. Y recuerdo que una de las noches que nos fuimos a cenar, estábamos, pues te acuerdas, estábamos todos, estaba Pera Amorós, estaba mi editor, Miguel Pedrero, y me acuerdo que hablando con él, digo, mira Miguel, me da cuenta de que en la colección 50 lugares mágicos perdona, los 50 lugares mágicos no hay uno dedicado a la Comunidad Valenciana, había de Madrid, había de Cantabria, había, en fin, de otras comunidades, pero de ahí no había. Yo me ofrecí a hacerlo, él me dijo que bien, que había que mirarlo, que un poquito tiempo después me confirmó que para adelante, que podíamos hacerlo, y aquí está, que ya es una realidad. Y la verdad es que, como te decía, son 50 porque es el título de la colección, 50 lugares mágicos. Hay muchos más, hay muchísimos más, evidentemente. De hecho, en el prólogo, uno de los prólogos que lleva el libro, lleva dos, uno de Claudia Madrid Montezuma y otro de nuestro querido Jesús Callejo. Y Jesús en su prólogo lo firma, ¿no? Es decir, hay muchísimos más. De hecho, él recopiló en su día de la Comunidad Valenciana unos ciento y pico. Es decir, hay pues, prácticamente más del doble de los que yo he recogido en este libro, ¿no? Ha sido un poco difícil porque realmente, como te digo, como hay tantos, pues evidentemente había que filtrar un poco más, ¿no? Había que apuntar mucho más para no dejar ninguno fuera e intentar que los que formaran parte del libro pues fuesen los que son, los que realmente nosotros consideramos o yo consideré en su momento que eran más importantes o por lo menos más curiosos, ¿no? Y hay un poquito de todo, pues hay misticismo, hay cuevas, hay en esos lugares mágicos, hay fenómeno ovni, tenemos por ejemplo el primer caso de poltergeist en España, que es el famoso duende de la Plaza del Esparto en Valencia. Hay muchas cosas, ¿no? Y como primicia que tú decías en el libro, lo que ha querido hacer Editorial Sidonia es incluir al final de cada lugar mágico un código QR donde el lector lo que va a poder hacer es fotografiarlo e inmediatamente por GPS va a poder acudir hasta el sitio exacto, con las coordenadas GPS exactas para poder ser testigo, y no mejor dicho, de ese lugar en concreto, ¿no? Y como ves, pues no hay excusa para viajar y para poder conocer, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil. Yo creo que es una oportunidad tremenda el que hayan incluido esa parte tecnológica en el libro. Oye, lo que decimos siempre, ¿no? Vivimos en el siglo XXI, tenemos que empezar a adecuar incluso, como ves, también los libros para ese punto de vista, ¿no? Y me pareció una idea genial, genial porque, como te digo, es muy complicado a veces llegar al sitio, acudimos a internet, recogemos información, pero muchas veces pues hay muchos lugares que incluso yo, por ejemplo, modestamente, por supuesto, no conocía y que incluso viviendo en la provincia de Alicante, en mi provincia, pues había lugares a los que eran pues, de difícil acceso. O, por ejemplo, mira, yo recuerdo en el caso de la necrópolis de Alfafara,
Hablamos de unas supuestas tumbas horadadas en la roca de la montaña, de origen supuestamente fenicio, aunque ahí hay gente que discrepa en ese sentido. Bueno, pues para mi sorpresa, cuando fuimos a rodar el tráiler del libro con Vicente Soler y Susana Rodríguez de 75 escalones, un programita que hacen ellos en casa, con el equipo, con la cámara, el chico que hacía de actor, que era Daniel Soler. Concretamente elegimos ese lugar para uno de esos lugares para rodar el tráiler, era el Copro de la Fafara, y nos costó muchísimo encontrarlo, muchísimo. Con muchísimo te digo que incluso estando a escasos metros del sitio no había señalización alguna, no había ninguna forma de poder llegar al lugar exacto, ¿no? De hecho, tuvimos que preguntar muchísimas veces a personas que vivían en la zona, y cuando llegamos, prácticamente ya pisando las tumbas, nos dimos cuenta de que no había ni siquiera un cartel informativo donde, en fin, no había absolutamente nada, ¿no? ¿Y por qué te lo cuento? Porque es importante el destacar que muchas veces, cuando tienes interés en estas cosas, pues, oye, estamos hablando de patrimonio histórico. Estamos hablando de lugares muy importantes en nuestra geografía, que forman parte de la historia, y que en este caso en concreto, por ejemplo, aunque sí que es cierto que no se dio en otros, pero sí nos dio un poco, a mí por lo menos a título personal, me dio un poco de pena, ¿no? El comprobar que un lugar tan especial, tan lleno de historia, pues no estuviera identificado, señalizado, marcado de ninguna manera para que la persona interesada en estas cosas que pudiera llegar, ¿no? En este caso ya sí, ahora sí que el lector va a poder hacerlo sin ningún problema, ¿no? Madre mía, es las dificultades que se hacen para poder escribir un libro, sinceramente. Es increíble. Porque mucha gente se cree que es llegar, escoger, es simplemente preguntar y ponerse allí con una grabación, o no es ni siquiera ir a recoger datos, no es ni siquiera ir a recabar información, y todo el mundo se cree que es muy fácil simplemente escribir un libro, y es que no es así. No, para nada, tú lo sabes. Escribir un libro en sí mismo ya es complicado, porque, en fin, al final todo el esfuerzo y todo el trabajo que pones, cuando ves el libro ya físicamente, ¿no? Es una experiencia muy inefable, ¿no? Porque no hay palabras para describirlo. Cuando recibes el libro en casa ya por fin físicamente y lo ves con una realidad en tus manos, se te pasa por la cabeza muchas cosas, ¿no? Es decir, todo el tiempo que has dedicado, todo el trabajo que hay detrás, no solamente tuyo, sino en este caso de la editorial Sidonia, maquetadores, diseñadores, es decir, hay mucho trabajo detrás, mucho. Y por supuesto, como tú comentabas, de la documentación, pues, estudiar la historia del sitio, contrastarla y por supuesto estar allí, porque no es lo mismo, como digo yo siempre, contarlo que vivirlo. Estar en el sitio, el tocar con tus propias manos esas cuevas, esos lugares sagrados, es increíble, ¿no? Es increíble y es una experiencia que yo he querido trasladar a las personas. En tu interior, ¿verdad? Cuando uno se llega a ese lugar, cuando está allí, cuando tiene su momento de recogimiento con el lugar para intentar conectar con ese lugar, cuando tocas, como bien acabas de decir, muchas veces eso yo siempre lo digo, cuando informo de todas estas cosas, como tú sabes, pues intento que todo el mundo se imagine en ese momento, que se imagine allí, que lo toque, que lo disfrute, que intente percibir esas energías que existen en esos lugares. Eso la gente debe de saber, que ese escritor, en este caso Jorge Sánchez, al escribir estos libros, al igual que todos, pues han tenido su momento de recogimiento con ese lugar, con esa investigación. Y para hacer 50 investigaciones, creo que habrás estado durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, han sido unos cuantos meses, la verdad, unos cuantos meses porque he tenido la suerte de vivir esa experiencia, porque, oye, tampoco tiene uno la oportunidad todos los días de hacer una cosa así, ¿no? Y dos o tres cositas puntuales. Una, por ejemplo, este libro ha sido también un poco romper la lanza en contra de ese encasillamiento que parece que siempre uno habla, parece ser que de los mismos temas, el tema ovni y todas estas cosas, y parece que se te encasilla en una temática en concreto, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y el interés por el misterio es muy amplio. Y bueno, pues se suele decir siempre, ¿no? Que todos empezamos por el tema de la Ouija, el tema de los ovnis, el tema de la vida después de la muerte y estas cosas. Y sí, el del fenómeno a mí fue el detonante en mi caso, como el de otros muchos compañeros, pero realmente
ha habido otros intereses en mi vida, ¿no? Y esto es prueba de ello, ¿no? Como te digo, el estar allí es indescriptible, tú lo sabes bien. Cuando estás en el sitio, muchas veces, porque tratas, en otras cosas, porque muchas leyendas, muchas historias que te cuentan o que te llegan o que te cuentan los lectores o la gente que te sigue en tu trabajo, cuando estás en el sitio, muchas de esas cosas que te han contado se caen por sí mismas, bien porque te las han exagerado o bien porque, en fin, los datos que te han facilitado, los que tú has accedido, no son correctos. Y el estar en el sitio te quita todo eso, ¿no? Como siempre digo, es separar el grano de la paja. Por ejemplo, en el caso de las cuevas, estuvimos ayer con Jesús Callejo en la Escóbula de la Brújula, con Juan Gómez, hablando del tema de las cuevas. Yo hablé de 6 cuevas que yo he recogido en toda la Comunidad Valenciana en este libro. Una de ellas, por ejemplo, las cuevas de Canedobre, aquí en Alicante, que son impresionantes, con 80.000 metros cuadrados de capacidad. Imagínate, cuando uno entra por ese túnel y se hace el claro y entra uno en lo que es la cavidad en sí misma, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Es una cueva que he visitado en muchas ocasiones, que puede hacer todo el mundo con mucha facilidad, porque son cuevas turísticas que se descubrieron en el siglo X, aunque no se abrieron a público hasta el siglo XIX, ¿no? Son cuevas que descubrieron los musulmanes en busca de agua y en fin, estalactitas y estalagmitas con nada más y nada menos que 100.000 años de antigüedad. Imagínate, ¿no? Además está iluminado de una manera espectacular. Es un lugar donde más suelen hacer muy a menudo eventos culturales, conciertos, presentaciones, como estoy a punto de cerrar yo para presentar el libro in situ dentro de las cuevas ahí de Canelobre. Dentro de las cuevas, sí, dentro de las cuevas. Yo pensé, sí, yo pensé que había que hacerlo, es una oportunidad muy especial y que mejor que presentar el libro del Festival de Lugares Mágicos dentro de uno de ellos, ¿no? Y es una oportunidad que me ha brindado en principio el Ayuntamiento de Busot, de aquí de Alicante, que estamos a punto de cerrar y bueno, como te digo, un lugar impresionante, ¿no? Pero como te decía, hay muchas temáticas que tocan el libro, muchas temáticas. Por ejemplo, yo, por contarte una de modo un poco sintético, como te comentaba, el primer caso de poltergeist en España, en la famosa casa del Tócame Roque, el Duende del Esparto, en la Plaza del Esparto, en Valencia. Bueno, pues según cuentan, pues corría el mes de mayo en 1915, si no recuerdo mal, en la provincia y en Valencia. Eran tiempos difíciles en los que, bueno, los daños colaterales de la Primera Guerra Mundial hacían mella, por así decirlo, en toda la costa del Mediterráneo, a lo que había que sumar además las constantes huelgas causadas por la crisis, etcétera, ¿no? Los hechos se produjeron en el entresuelo del número 7 de la Plaza del Esparto, como te decía, hoy número 5. ¿Por qué se cambió de número? Porque eran tantas las personas perdona, que acudían al sitio interesadas en el misterio, que incluso se llegó a cambiar de número del edificio para intentar un poco, si se puede decir así, despistar un poquito a la opinión pública, ¿no? Pero bueno, como ves, nada más lejos de la realidad, ¿no? Está ubicado dentro de lo que llaman el barrio del Carmen, y los protagonistas fueron una familia colomero, una familia monoparental compuesta por el padre ex militar y sus 2 hijas, y según cuentan, vivían en el domicilio perturbados por incesantes y extraños ruidos de procedencia desconocida. Aquellos molestos sonidos acontecían no solamente de noche, sino incluso por las mañanas, a todas horas. Era algo realmente increíble. Y bueno, pasado un tiempo prudencial, pues lo propio, ¿no? Pues decidieron presentar sus quejas a los vecinos del primer piso, porque ellos estaban convencidos de que era allí donde procedían esos ruidos, pero pronto esas sospechas tuvieron una respuesta negativa, porque tras conversar con sus vecinos, estos les hicieron saber que también eran víctimas y sufridores, de cierta manera, de aquel sin vivir, ¿no? Y bueno, no eran los únicos. También los inquilinos de la segunda planta también experimentaban semejante inquietud, ¿no? Al pasar los días y no hallarse una explicación racional, entre comillas, si es que la puede haber, a los extraños fenómenos, no tardaron en iniciarse, como te podrás imaginar, pues las habladurías y este tipo de cosas que siempre pasan con estos temas en la comunidad, atribuyéndolo a hechos sobrenaturales, ¿no? En poco tiempo, todo el barrio era conocedor de lo que allí parece sucedía. Y esto dio lugar a un ambiente, pues imagínate, ¿no? Pues inquietante, un poco turbio, etcétera, etcétera. Poco después, la prensa
como siempre, y más en concreto, en este caso, el Diario de las Provincias, de ahí de la provincia de Valencia, pues divulgó la increíble historia a la opinión pública, bautizando el suceso, como te decía, con el nombre de El Duende del Esparto, o La Casa del Tócame Roque. En ese momento surgieron, pues también siempre, diferentes hipótesis que alumbraban a otros tantos titulares en los que se aludía incluso a una mujer que había sido secuestrada y emparedada, a un encantamiento y otros muchos, ¿no? Pero bueno, como sabes, el morbo y el impacto en el público fue de tal magnitud que multitud de vecinos y curiosos se reunían a diario en la plaza con la intención de presenciar ellos mismos los increíbles acontecimientos. Ante la dimensión de los tumultos, llegaron a intervenir la Policía Municipal y la Guardia Civil, algo que además llevó, por supuesto, también a la intervención de un juez de la audiencia, nada más y nada menos. Pese a todo eso que te estoy contando, la situación escapó al control totalmente de las autoridades, ¿no? De hecho, el mismísimo gobernador civil de la ciudad de aquel entonces, el señor Montilla, ordenó una investigación exhaustiva, enviando al lugar nada más y nada menos que a 40 agentes allí en la zona, los cuales llevaron a cabo una profunda investigación, ¿no? Se realizaron interrogatorios, como te vas a imaginar, pues se realizaron también registros de todo tipo, pero aquel fenómeno continuaba sin resolverse, ¿no? Y hacía así, como te decía al principio, el primer caso de poltergeist en el país y el primer expediente X debido a la implicación oficial, como has visto, en el asunto, ¿no? Pero aquí, Sergio, surge, como en toda historia, una versión diferente, ¿no? Porque, bueno, al parecer no era un origen sobrenatural, sino que bien era un origen muy, muy humano, ¿no? Y es que aquel entresuelo había sido el epicentro de una disputa testamentaria, ¿no? Al parecer, la propiedad salió a subasta y entre los interesados estaban supuestamente, como te digo, el ya citado señor Colomero y otro caballero valenciano llamado Mariano Roger. Curiosamente, y ahora entenderás por qué, Roger era el propietario del edificio colindante al número 7, que es la Casa de los Ruidos, ¿no? La que estamos hablando. Y según esta versión de la historia, fue él mismo el causante de las constantes molestias. Hay quien habló de venganza, porque bueno, este piso cuando sale a la subasta parece que no llegaron a un acuerdo. De hecho, hubieron, si no recuerdo mal, 3 o 4 subastas consecutivas, porque eran los únicos que iban a pujar por el piso, pero en fin, no llegaban a ese acuerdo que te decía. Y al final este hombre parece que se tomó un poco la justicia por su mano, nunca mejor dicho, y que también es genial, porque un hombre de aquella época en la que no se hablaba de estos temas en absoluto, o por lo menos como estamos acostumbrados a día de hoy, que se inventara una historia o que se acogiera a un encantamiento, a un poltergeist, en fin, ese tipo de fenómenos para tratar de eludir el interés de ese otro rival, por así decirlo, que tenía interés en ese piso, pues no deja de ser muy interesante, ¿no? Lo curioso aquí, ya para terminar este capítulo, que es que, Sergio, es que los ruidos a día de hoy, parece ser, los ruidos o los fenómenos, siguen dándose en el edificio, ¿no? Las personas que siguen viviendo allí, que no son las mismas, evidentemente, que vivían antaño, pero los nuevos inquilinos siguen contando historias muy parecidas o semejantes a las que acabo de contar, ¿no? No solamente ruidos, sino o RAF o mimofonía, sino incluso se ha llegado a hablar de apariciones fantasmales, de espectros, de sombras, de objetos que se mueven solos, entre comillas, etcétera, 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 ¿no? Y es un caso, por la verdad, que muy interesante. Cuando estás allí, pues realmente pues, es un lugar inquietante, ¿no? Lejos de leyendas, de mitos y de folclore que puede añadir las personas cuando se acercan a una historia así o la viven por sí mismos dentro de lo que, en fin, dentro de las malinterpretaciones que pudiera haber, no deja de ser interesante, como te digo, de que sigan aconteciendo esas cosas, ¿no? Increíble, increíble que hoy en día se siga produciendo estos fenómenos en ese famoso sitio. Para ir terminando, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Porque nos has dejado directamente embaucados y lo que tenemos que hacer es comprar el libro y seguir intentando descubrir esa comunidad valenciana gracias a tu buen hacer y a 50 lugares mágicos de la comunidad valenciana. ¿Dónde podemos encontrar ese libro? Está disponible ya. Y por último, lo único, un repaso a ese momento ufológico que has podido también recoger, ya sabes, yo con lo mío.
Bueno, el libro está disponible prácticamente a nivel nacional. Aquí en librería de confianza y las consabidas, pues, el Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro, en Amazon y en todas las plataformas digitales habidas y por haber. Por suerte, la distribución está siendo muy buena. Y hablar del fenómeno OVNI, pues mira, aquí por ejemplo en la Comunidad Valenciana, concretamente, también aquí en mi comunidad, en Alicante, tenemos por ejemplo la leyenda del Tajo de Roldán, conocida por el Monte Puig Campana, el famoso Monte Puig Campana de Finestrat, de Benidorm, aquí en la provincia de Alicante, donde es muy conocido por esos acontecimientos relacionados con los no identificados, por luces extrañas, comportamiento inteligente, un lugar que además está muy próximo, como sabes, al famoso EVA 5. Es la famosa base militar compartida con Estados Unidos, en la que ya está en desuso por una serie de presupuestos y de acontecimientos que dieron antaño. Ya no está en activo, pero sí está vallado, es una zona restringida, donde normalmente el turista no puede tener acceso, por supuesto, a lo que es la base en sí, pero la montaña, el lugar, la periferia donde está ubicado es un sitio mágico en toda regla, ¿no? De hecho, cuenta la leyenda, tiene dos vertientes muy cortitas. Una es la que tiene como protagonista al conquistador Carlomagno, cuando entró aquí en la comunidad. Parece ser que Roldán, que era supuesto sobrino del emperador, pues tuvo una contienda con un jefe musulmán en la cumbre de la montaña. Este le lanzó su espada, el jefe musulmán pudo evitar el golpe y la espada, según cuenta la leyenda histórica, pues impactó contra la montaña, provocando el famoso tajo, porque es un tajo en forma de U muy característico, con las paredes muy lisas, es muy curioso. Y ese tajo provocó que esa parte de la montaña rodara la de abajo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la isla de Benidorm. Esa es la parte histórica de la historia, la parte de esa leyenda, y luego tenemos la famosa leyenda de los identificados. Ahí surgió, por ejemplo, el caso conocido de los Ángeles de Paiporta, un grupo de valencianos que tuvieron un supuesto encuentro con seres angelicales o seres celestiales, o llámalo como quieras, y bueno, controvertido por otra parte, porque se ha criticado mucho. Este tema de contactismo es muy complicado, pero luego hubieron varios expedientes clasificados del Ejército del Aire, allí, como te digo, en el EVA 5, expedientes que por supuesto fueron clasificados y posteriormente desclasificados, de nuevo entre comillas, porque sabes que la desclasificación en España fue una auténtica chapuza. Faltaban páginas, algunas estaban repletas de tachones, faltaban documentos, pero bueno, dentro de esa desclasificación, Aitana, aparte de Aitana de Alicante, muy conocida, y en concreto Puig Campana, como hablamos, pues fueron protagonistas en ese momento, y lo son también en el libro, ¿no? Increíble, nos quedamos con eso. Jorge Sánchez, sinceramente, como ves, es que te he dejado que hablaras, porque cada vez que hablas, me pasa como muchos compañeros, me quedo ahí en lo que vas hablando y te escucharía durante muchísimo tiempo. Es un auténtico placer, como siempre, tenerte en Misterio de Orión y en el Universo por Descubrir. Gracias, Jorge Sánchez, una vez más, con 50 lugares de la Comunidad Valenciana. Se lo aconsejo a todos. Te espero próximamente. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Sergio, por contar conmigo, por tu amistad y por estar ahí. Siempre. Desde jornada del Misterio del País Vasco, siempre seremos compañeros. Gracias, de verdad. Un placer. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Y a ti. Continuamos con Misterio de Orión y el Universo por Descubrir. Muchas gracias. Este jueves 17 de mayo, en la Plaza Rusafa número 11, a las 19:30, en la Casa del Libro más importante de Valencia, Jorge Sánchez presenta su nuevo libro 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana y estará firmando ejemplares. No te lo pierdas.